Bien, pues continuando con esta serie de exposiciones o de mensajes acerca de la virtud y específicamente de la virtud de la prudencia, vamos a continuar. Esta es una segunda parte y el día de hoy nuestro punto de partida va a ser un versículo que ya anteriormente habíamos visto en la introducción al tema de la virtud. Y es este versículo de segunda de Pedro 1:9 que dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y bien, con eso en mente, que es muy importante esta parte de habiendo olvidado la purificación de sus pecados, que eso va a ser un tema recurrente a lo largo de este estudio, vamos a ver ahora este versículo de Proverbios 11:12, que dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y aquí yo resalté la palabra menosprecio, porque esta palabra va a ser muy importante también en nuestro aprendizaje y en nuestro estudio de la virtud de la prudencia. A simple vista podría parecer que no hay mucha relación entre la prudencia y el menosprecio, pero vamos a ver conforme vayamos avanzando en este estudio que es muy importante entender este concepto, ver cómo se relaciona con todo lo que vamos a estudiar para que podamos realmente entender no solamente la prudencia, sino otros conceptos y virtudes como es la humildad, la justicia, etc. Y entonces vamos a definir esta palabra menosprecio. Se define como una actitud negativa frente a una cosa o persona consistente en concederles menos valor o menor valor o importancia del que merecen, dominado por la fatuidad y por el menosprecio de la justicia. Aquí vemos justicia, otra virtud, está también relacionado al menosprecio, por eso decíamos que es importante entenderlo para comprender las otras virtudes. Y en el caso particular de la fatuidad se refiere precisamente a la soberbia, a la presunción de una persona. En la palabra de Dios encontramos el menosprecio de dos maneras, como ya en las personas que han estado escuchándonos en otros temas, nos hemos dado cuenta que siempre hay dos situaciones referentes a un concepto, hay como dos líneas. El menosprecio no es la excepción, porque si bien el menosprecio es una cosa desagradable delante de Dios que vamos a ir aprendiendo, también hay algunas cosas en las que la palabra del Señor nos enseña que precisamente siendo hijos de Dios, hay cosas que nos merecen nuestro menosprecio, es el darle menor valor o darle menor importancia de la que se supone que tienen o merecen. Pero la palabra de Dios es muy específica en esto para que no nos equivoquemos y menospreciemos cosas que deberíamos de darle valor, que deberíamos de darle un alto precio y que no caigamos pues en equivocación al menospreciar aquello que es importante. Entonces aquí volvemos a nuestro versículo que dice el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, y aquí cabe hacernos una pregunta, o yo les haré una pregunta. Cuando pensamos en pecado, ¿qué entendemos por pecado? Probablemente por nuestra tradición o por las cosas que hemos aprendido en nuestra experiencia en la iglesia, podemos pensar en cosas como una vida desordenada, entregada a los vicios,
no ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay muchas otras cosas que son pecado que probablemente escapan a nuestro entendimiento o a nuestro conocimiento. Y este versículo es muy importante, ¿verdad? Que habla de el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, cosa que el hombre prudente no hace. Y esto es importante porque nos dice también Proverbios 14:21 que el que menosprecia a su prójimo peca. ¿Alguna vez habíamos escuchado que es pecado darle a nuestro prójimo un menor valor del que tiene? Menospreciarle. Pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente que el que menosprecia a su prójimo está pecando. ¿Verdad? Y el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y esta parte de la misericordia, y muy particularmente hacia los pobres, hacia los desamparados, hacia los que tienen más dificultades en la vida, va a ser un tema recurrente a lo largo de todo nuestro estudio en las virtudes. Pero vamos a quedarnos con esto: el que menosprecia a su prójimo peca. Ahora, ¿por qué es menosprecio el pecado? Perdón, ¿por qué es pecado el menosprecio? ¿Cómo se va dando esta relación? Bueno, aquí vamos a analizar de una forma muy rápida. No me voy a detener tanto explicando cada detalle. Simplemente vamos a establecer como una línea rápida, y en la medida que vayamos avanzando en el estudio de este tema, vamos a ir encajando muchas piezas aquí. Entonces, una referencia rápida es: vamos partiendo de este punto. El Señor Jesús en Lucas narra la parábola que se conoce como la parábola del publicano y el fariseo, y dice al inicio este pasaje de Lucas 18 del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Y entonces aquí vemos ya dos elementos: confiar en sí mismo como justo y menospreciar a los otros. Y desde aquí parece que hay una relación muy estrecha entre confiar en sí mismo como justo y menospreciar a los otros, como que van de la mano, ¿sí? Como que difícilmente alguien que confía en sí mismo como justo no va a menospreciar a los otros, o los va a ver como iguales. Esto me lleva a citar Deuteronomio 32:15. Lo presenta la escritura como un canto, dice, un canto de Moisés, pero que es a la vez profético para el pueblo de Israel, en el que Moisés les está diciendo: yo sé que cuando yo me vaya, ustedes van a darle la espalda a Dios, van a hacer las cosas que no tenían que hacer, van a caer. Y entonces en el versículo 15 de este capítulo 32 de Deuteronomio dice este versículo: pero engordó Jesurún y tiró coces. Entre paréntesis, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ya decíamos anteriormente, hay una dualidad muy presente en la escritura, que de nuevo no me voy a detener a explicar esto. Está este Jesurún de Deuteronomio 32, que es el que le da la espalda a Dios, y también hay otra mención de Jesurún en Isaías 44 con otro concepto, pero aquí nos vamos a centrar en este capítulo de Deuteronomio 32. Primero que nada, Jesurún significa recto, significa derecho. Y entonces aquí vemos a un personaje, porque este no es una persona de carne y hueso, o sea, no es Moisés, no es Aarón,
no es alguno de estos varones que fue una persona. Esto es una anécdota, es una referencia, es una alegoría. Aquí está hablando de ese Jesurún, uno que se sintió recto, que se sintió bien, alguien que pasó de tener necesidad en el desierto, alguien que pasó de verse en dificultades, a tener bienestar, a tener abundancia en el Señor. Y dice aquí, engordó. ¿Verdad? Se sentía justo y engordó. Tiró cosas. Es interesante esto de tirar cosas porque las cosas son las patadas que dan los animales. Ya luego vamos a ver esto. Dice, engordó, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Y estas palabras son claves que vamos a retomar más adelante. Engordó, abandonó y menospreció. Y el punto de partida es, se olvida de la necesidad que vivió, se olvida de la tribulación, de la prueba por la que pasó, se olvida de que estaba en Egipto en esclavitud, de que cruzó por el desierto, de que fue probado, y en el momento que encuentra prosperidad, en el momento que empieza a irle bien delante de Dios, se le olvida de dónde vino, como decía el pasaje que leímos al principio, y engorda, abandona y menosprecia. Esto es algo común. Miren, igual sin entrar en tanto detalle, es muy evidente en la historia, no solamente en la historia que se escribe en la Biblia, sino en la historia que se registra en la humanidad, cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios ha enfrentado problemas, regularmente es su mejor tiempo. Es el tiempo en el que aprende a confiar, es el tiempo en el que tiene fe, es el tiempo en que desarrolla perseverancia, desarrolla muchas cosas. Pero la historia, ya decíamos, tanto de la Biblia como la historia de la humanidad nos enseña que cuando se pasa o se transiciona de ese estado de necesidad, de prueba, de dificultad, y se pasa a un estado de tranquilidad, de reposo, es muy común que el hombre se olvide, que el hombre se corrompa y que el hombre empiece a hacer lo que no debería de hacer. Es curioso esto porque pues debería ser al revés, ¿verdad? Si estamos bien, deberíamos ser agradecidos, pero la historia nos enseña otra cosa. Y la palabra de Dios con frecuencia habla de esta gordura, no como el hecho de que se hayan puesto obesos o que hayan tenido sobrepeso, pero se refiere más que nada a su condición espiritual, a su condición, la condición de su ánimo. Y fíjense cómo dice aquí Jeremías 5:28, también hablando de la traición del pueblo, de cómo el pueblo le dio la espalda. Dice, se engordaron y se pusieron lustrosos. Se vistieron con su mejor ropa, se pusieron guapos. Dice, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y esto nos hace pensar mucho en las personas que vemos hoy en nuestros tiempos, la gente que está pues en opulencia, que tiene los dueños del dinero, los dueños de la empresa, los dueños del negocio. ¿Verdad? Ellos prosperan, ellos, dices, se ponen guapos, se engordan, y lo que menos les importa es la causa del huérfano, la causa de los pobres. Y no solamente pasa en el mundo, pasa en las iglesias también. Vemos a veces la gente en las iglesias muy, muy bien vestidos, viven en zonas muy bien, llegan en coches del año, y no necesariamente que eso esté mal, sino que se nos olvide la causa del huérfano, que se nos olvide la causa de los pobres, que seamos indiferentes ante la injusticia. Por eso dice la palabra de San Santiago que la verdadera religión
delante de Dios es precisamente eso, es visitar a a la viuda, al huérfano, estar al pendiente de quienes están en tribulación, porque el que se engorda, este que se pone lustroso, este que empieza a menospreciar, se le olvida todo eso. Dice también en esta misma línea de pensamiento el Salmo 73, que habla de lo difícil que es para los hijos de Dios ver la prosperidad de los malos. En el versículo 7 dice que los ojos se les saltan de gordura, ¿ah? Como marranitos, así como puerquitos, los ojos así que ya se les salen de todo lo que tienen. Dice, logran con creces los antojos de su corazón. Y lo peor de todo es que llegan a sentir que pues les está yendo bien, ¿ah? Y pasan por encima de la causa del pobre, de la causa del huérfano, de la causa de la viuda, se vuelven extorsionadores, explotadores, y como dice Jeremías 5:12, llegan a pensar, no hay Dios, no nos va a llegar. Estas personas, pobres, ¿no? O sea, que agradezcan que les doy trabajo, que agradezcan que les doy un sueldo, ¿verdad? Miserable si tú quieres, pero les doy un sueldo. Y como escuchamos mucho en las empresas hoy, ¿verdad? Dicen, si no te gusta, ahí está la puerta, la fila de los que quieren entrar está muy larga, ¿verdad? Se les olvida. O sea, a esto va conduciendo el menosprecio. Y aquí hay otra, como el siguiente paso en esta escalera, vemos en Isaías 10:13 que dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Vamos a poner mucha atención en esto y vamos a pedirle a Dios que de verdad nos sensibilice el corazón para entender esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado en otros, pero también en nosotros mismos hemos identificado este pensamiento? Con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. Esto pasa mucho en la relación del hombre con Dios, porque al hombre se le olvida que Dios bendice el trabajo, que Dios es el que da fuerza, que Dios es el que nos da vida todos los días para levantarnos, para salir a trabajar, para hacer. Y el hombre se olvida. Y llega un momento en que el hombre que no considera a Dios en sus caminos y que menosprecia, es decir, que le da menos valor a lo que Dios hace en su vida, empieza a decir, yo lo hice, es que yo he sido prudente, yo he sido astuto en mis negocios, yo he sido ahorrador, yo he sido previsor. Y ese pensamiento va desterrando todo lo que tiene que ver con gratitud a Dios. No se trata de quitarle el mérito a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, a nuestra diligencia. No se trata de quitarle nada. Se trata de colocar las cosas en su debido momento. Porque de qué nos hubiera servido nuestra diligencia, nuestra administración, nuestra perseverancia, si el Señor no hubiera colocado bendición en el trabajo de nuestras manos, si el Señor no nos hubiera dado vida, si el Señor no nos hubiera abierto puertas. Perdónenme la palabra, pero es lo más estúpido que podemos hacer. Pensar que lo logré por mí mismo, que nada influyó, que solamente es porque soy muy esforzado, porque soy muy prudente, porque soy muy inteligente. Eso es precisamente lo que leíamos en el capítulo anterior, que dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque no es tu prudencia, no es tu sabiduría.
Y no solamente lo hacemos con Dios, lo hacemos también con las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos sido testigos, ya sea que hayamos sido víctimas de esto o que hayamos sido nosotros los causantes de esto, de la gente que se le olvida de quienes le tendieron una mano, de quienes le sirvieron de apoyo? De verdad, esto es una opinión personal, no hay algo que lo diga en la Biblia, esto es una opinión personal. No hay nada más horrible que una persona malagradecida. Y hasta el mundo lo entiende, no solamente es cuestión de religión o de iglesia, hasta el mundo lo entiende, que dice el dicho, es de bien nacido ser agradecido. Por antítesis, es de mal nacido ser malagradecido. ¿Y cuánta gente hay que se le olvida que alguien le tendió la mano? ¿Cuánta gente hay que se le olvida que alguien le dio una oportunidad? ¿Cuánta gente hay que se le olvida que otra persona se sacó el pan de la boca para poder ayudarle, impulsarle en su camino? Y cuando están cosechando los beneficios del trabajo, de lo que sea que hayan emprendido, se les olvida a quién le tienen que agradecer. Y entonces es otra vez la misma cantaleta. Yo lo hice, es mi trabajo, es mi inteligencia, es mi fuerza. Una vez más, perdónenme la palabra, pero esto es estúpido. No hay una sola persona, o al menos esto en mi experiencia. Si estoy equivocado, por favor, de verdad me gustaría que alguien me dijera, que alguien me convenciera de que estoy equivocado. No hay una sola persona en el mundo que pueda decir que lo que hizo lo hizo solo. Pero sí hay muchas personas que lo dicen, y eso es de malagradecido. Eso es menospreciar el favor que recibiste, y lo hacemos menospreciando el favor que recibimos de Dios, y lo hacemos menospreciando el favor que hemos recibido de otros. Y eso nos hace de verdad personas muy tristes. Dios quiera que si nosotros estamos en esa circunstancia o si nos identificamos con esto, yo no lo estoy diciendo con juicio, lo estoy diciendo de manera que podamos abrir nuestros ojos y podamos salir de esa situación tan horrible, de gente malagradecida, de gente que menosprecia el bien que recibe, de gente que menosprecia el apoyo, la ayuda. Que podamos ser humildes y decir, gracias a Dios conté en mi camino con personas que me ayudaron, con personas que me proporcionaron la oportunidad, el consejo, el techo, lo que sea que haya sido, pero ser siempre agradecidos y reconocer que tuvimos alguien en el camino que nos dio la mano, ¿verdad? O sea, si fuéramos tan orgullosos de no poder reconocer que alguien, un amigo, un hermano, un primo, un tío, nos ayudó, nos aconsejó, nos impulsó, ojalá que por lo menos pudiéramos tener la suficiente humildad para no negar la ayuda, la bendición de Dios, porque yo diría, si tenemos la suficiente humildad para por lo menos reconocer que lo que tengo no es por mi astucia, por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi prudencia, sino que en todo es la mano de Dios que me bendijo. Yo quisiera pensar que por lo menos al empezar a reconocer eso, tener la humildad para reconocer eso, nos pudiera encaminar a dar el siguiente paso y reconocer a las personas que están a nuestro alrededor y que nos han ayudado. Que no seamos malagradecidos, porque eso es menosprecio, eso es contrario a la prudencia. Y menospreciar a nuestro prójimo, ¿verdad? Si menospreciamos al que nos ayudó, si menospreciamos al que nos dio la mano,
Mira, explícalo como quieras, ponle como quieras. La palabra de Dios dice, menosprecies a tu prójimo es pecado. Ve a la iglesia, canta y todo, y si quieres justifícate delante de ti mismo y delante de los demás diciendo, no, es que yo... Pero la palabra de Dios está diciendo, si menosprecias a tu prójimo, es pecado. Y no digamos menospreciar a Dios. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Uno se puede de verdad creer mucho, se puede uno adornar todo lo que quieras, pero de verdad el corazón humilde, los oídos que oyen y los ojos que ven, se dan cuenta que el que no reconoce la mano de Dios y la mano de su hermano, realmente lo que está haciendo es soberbio. Y así como lo vemos en Jeremías que dice, no hay Dios y yo no veré mal, miren, nos podemos engañar, nos podemos nosotros mismos inventar palabras bonitas, pero la palabra de Dios te está diciendo, antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, cuando llegamos a la soberbia, cuando llegamos a la altivez de espíritu, el siguiente paso es el quebrantamiento y la caída. Entonces, de verdad, que Dios nos ayude siempre a ser agradecidos con Dios y con nuestro prójimo, con nuestro hermano, porque esto nos va a proteger de la soberbia, de la altivez de espíritu. Esto es virtud de humildad, esto es virtud de prudencia. Y bueno, vamos a continuar porque este tema se va a extender un poco para mencionar varios puntos, pero ahorita quiero resaltar un punto que dice dos vides. Nuevamente hablamos de esa dualidad. Quienes han estado escuchando mensajes anteriormente han estado pendientes de que hablamos de los dos leones, los dos jinetes, los dos caminos, etcétera. Y aquí también vemos dos vides. Vemos por una parte en Juan capítulo 15 que dice que Jesús es la vid verdadera. Y si leemos todo el capítulo 15 de Juan, que yo los invito a que lo hagan, no voy a poner aquí todas las citas, pero hacemos un resumen muy rápido de esto, que dice que el que permanece en él, retiene su palabra y da fruto, es amado por Dios y ama a su hermano. En el amar a nuestro hermano no cabe el menosprecio. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? El que retiene su palabra y que da fruto, ¿verdad?, entiende perfectamente que el Señor nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. No te preocupes, no te afanes. Esto no quiere decir no trabajes, esto no quiere decir no hagas las cosas. Esto quiere decir confía en lo que Dios va a hacer contigo, pero en todo sea agradecido. Esa es una vid, pero la otra, volviendo al capítulo 32 de Deuteronomio, cuando está hablando de este Jesurún, este recto que se tuerce, este recto que engorda, dice, y abandona a su Dios y menosprecia a Dios, hay algo interesante que dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Es decir, ellos no están, el que cae en este pecado de Jesurún, no está en la vid verdadera. Está en la vid de Sodoma, en los campos de Gomorra.
Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Fijémonos bien. Y vamos a relacionar esto con todo lo que mencionamos en las diapositivas anteriores. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan. Vamos a entender esto muy bien. No se refiere a que tengamos provisión de Dios, a que tengamos lo suficiente, ¿no? Cuando habla de saciedad de pan, se habla de esos que se llegan a hartar de lo que tienen, que se les ponen los ojitos como cerdito, ¿verdad? Contando el dinero, contando el producto de su extorsión, de su inequidad, de todo lo que hacen. Dice saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, ahora sí voy a hacer, no, ahora sí voy a... Pero el ocio nos gana. Y no entendamos el ocio solamente como las cosas que se hacen sin propósito. A veces hacemos cosas con propósito que siguen siendo ocio. Ya hablaremos más adelante de eso. Y otra vez, aquí habla de la importancia de tener cuidado del más débil, del más desprotegido. Porque una de las características del que cree que le va bien y del que siente que le va bien porque él es muy inteligente, porque él ha sido muy preparado, porque él ha sido muy prudente, empieza a fastidiar, empieza a menospreciar al que tiene menos y empieza a decir, es que eso te pasa por burro, eso te pasa por no ser precavido, ¿por qué no estudiaste? ¿Por qué no ahorraste? ¿Por qué no invertiste? Si hubiera sido como yo, mira, te iría bien. Y aunque vamos a hablar más de esto y vamos a aprender un poco más de esto, quisiera que en este momento nos quedáramos con eso. Hay que entenderlo. No es correcto menospreciar a los otros porque nosotros somos prudentes, sabios, buenos, etcétera, etcétera. Es pecado. En todo caso, si nos va bien, si vemos que el otro le va más mal que a mí, pues oremos por él y ayudémosle. Y como dice aquí, el pecado de Sodoma, el pecado de Gomorra, la condición, la conducta de esa vid, ¿verdad? El fruto de esa vid es esto: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no fortalecer las manos del afligido y del menesteroso. Mientras que el fruto de la vid verdadera es todo lo contrario, es amar, es servir. El fruto de la vid verdadera es, me viste en la cárcel, me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. No fue, te voy a dar una patada, sácate por allá porque si tienes hambre es porque te lo mereces. No, 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 no. De verdad, vamos a aprender de esto. Esta analogía que presento aquí de estas dos vidas tienen mucho que enseñarnos y perdón que sea tan insistente, pero en la medida que vayamos desarrollando ese tema, vamos a ir aprendiendo muchas cosas y van a ir cayendo muchas cosas en su lugar. Aquí yo le pongo el espejo de la prudencia en esta diapositiva. Yo no sé si alguno de nosotros hayamos visto representaciones gráficas, dibujos o imágenes de las virtudes. Es interesante verlas. A la prudencia normalmente se le pinta, entre otras cosas, con un espejo. La prudencia, dice, se está mirando. ¿Por qué? Porque la prudencia no solamente está mirando a los demás, primero se mira en el espejo. ¿De dónde vengo? ¿Qué he hecho? ¿Qué méritos tengo? ¿Quién me ayudó?
¿Cuántas veces no nos llega a pasar que nosotros hicimos algo en el pasado? Hoy vemos que alguien lo hace y lejos de tenerle un poquito de compasión, lejos de tenerle un poquito de misericordia, como según nosotros ya no lo hacemos y como según nosotros ya lo superamos porque somos muy prudentes, porque somos muy picudos, le damos en la torre a las personas, le damos en la torre a la gente. Y somos muy duros para juzgar en otros lo que nosotros mismos hicimos. Se nos olvida que a veces nosotros venimos exactamente del mismo lugar, de hacer tonterías, de meter la pata. Venimos precisamente del mismo lugar en que alguien tuvo que tener misericordia de nosotros para que pudiéramos salir adelante. Por eso está ese espejito de la prudencia. Menospreciar al prójimo, menospreciarse a uno mismo, menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, menospreciar su palabra y su disciplina, todas estas son cosas a las que estamos expuestos cuando nuestro pensar y actuar están apoyados en nuestra propia prudencia, en esa propia prudencia que le dice al hombre tu camino es derecho, pero que no se da cuenta que su final es camino de muerte. Vamos a aprender mucho más de esto y ojalá de verdad me gustaría pensar que vamos a seguir escuchando esto, que vamos a seguir teniendo interés para aprender sobre cada uno de estos puntos, para que podamos realmente salir de este círculo vicioso en el que ni somos lo que deberíamos de ser, porque estamos atorados por nuestros propios prejuicios, por nuestros propios errores, y a la vez somos jueces del que está queriendo avanzar en su camino. Vamos a concluir el día de hoy con esto. Romanos capítulo 12. Yo los invito a que lean todo el capítulo 12. En este caso voy a citar el versículo 3 que digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y fíjense bien, cuando el apóstol aquí dice por la gracia que me es dada, está precisamente remarcando, porque me acuerdo de dónde vengo. Yo sé de dónde vengo, y si ustedes leen este capítulo, dice, habla de todas las cosas, de cosas que en otro tiempo se hicieron equivocadas, pero dice, por la gracia que me es dada. Es decir, yo sé de dónde vengo y sé que estoy aquí por gracia. Por eso les pido, ¿verdad? Por eso les ruego a cada uno de ustedes que no tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener, que piense de sí con cordura conforme a la medida que Dios repartió a cada uno, porque esto es ser prudente el no pagar mal por mal, es ser prudente el buscar la paz con los demás, es ser prudente no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal, que es lo que son varios de los conceptos que nos enseña aquí el capítulo 12 de Romanos. Y con esto cierro este capítulo invitándolos a que nos quedemos con esto, ¿verdad? A que aprendamos a no tener concepto equivocado nosotros, a pensar de nosotros mismos con cordura, que cordura también es un sinónimo de prudencia, virtud, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Dios me ama, hay que amar, no hay que pagar mal por mal, hay que buscar la paz, ¿verdad? Ya decíamos, no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal, porque esto agrada a Dios y esto nos encaminará en el aprendizaje, no solamente de una virtud, sino de una vida que realmente refleje el carácter de Cristo y que realmente nos saque de la mediocridad y que realmente nos encamine a un verdadero conocimiento de Jesús. Que Dios les bendiga.